Hola pollita. Este es un video tutorial para la pollita. Ay, espera que se me cayó el micrófono de la boca. Bueno, supongo que mi pollita me debe estar escuchando bien. Chin, chin. Pollita, te voy a proceder a explicar el diagrama UML y más o menos cómo es la lógica y qué hay que tener en cuenta. Bueno, básicamente la clase tren es como la principal, ¿sí? Porque es como lo que encapsula todo. O sea, va a ser la que encapsula, bueno, no se dice encapsular concretamente, sino pues es como la clase contenedor, así se le llama. O sea, es como la clase más importante o la que va a contener la mayor cantidad de recursos y objetos de las demás clases. Y pollita, perdón, es que me está tratando de dar gripa. Pi. Entonces, básicamente estos son los atributos. Espera, estos son los atributos de la clase tren. Em, Esto tiene pues un significado. Esto, primero, este signo negativo, aquí le falta como un espaciecito. Este signo negativo quiere decir de que son atributos privados, ¿sí? O sea, de que, digamos, tú puedes acceder a ellos mediante la clase tren solamente. Si tú tratas de acceder a esos atributos desde otra clase, no vas a poder acceder a ellos porque solamente puedes utilizarlos para saber qué valor tienen almacenados o cambiarles el valor solamente dentro de la clase tren, a no ser que utilices métodos previamente definidos que son estos, que son los get y set, que para eso son y ya te lo voy a explicar. Entonces, bueno, primero pues vemos que dice sillas económicas 80, esto es un array, esto es una lista, esto es un array, un vector de la clase silla. Entonces es como una variable, míralo de esta forma, es como una variable que tiene el tren, pero ahí se van a almacenar 80 objetos de la clase silla. O sea, haz de cuenta que vamos a tener uno de estos ahí adentro, en 80 espacios. Entonces, básicamente lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder crear objetos de silla con estos parámetros propios de la silla y los vamos a poder almacenar aquí para poder consultarlos desde el tren, porque pues el tren tiene 80 sillas económicas y 20 que son ejecutivas. Y pues eso ya lo vamos a ver cómo va a ser la lógica más o menos más adelante, ¿listo? Entonces, bueno, algo que acabo de caer en cuenta ahora que estoy viendo esto es que de pronto aquí podríamos ponerle también de pronto unos parámetros a la silla para ver en qué posición está y demás. Pero bueno, por ahorita sabemos que si queremos una silla económica vamos a guardarla aquí en este array o lista de objetos de silla. Entonces aquí la sintaxis es la siguiente. Este es el nombre de la lista, se llama sillas-económicas. Tiene un almacenamiento de 80, o sea que pueden entrar 80 sillas de estas ahí. Dos puntos de tipo silla, o sea, es de tipo silla porque ahí vamos a almacenar objetos como tal de la clase silla. Bueno, lo mismo para sillas ejecutivas, son 20 puestos porque en el enunciado decía que solo 20 eran ejecutivas. Em, de la clase silla porque pues vamos a guardar 20 objetos de estos ahí y pues vamos a diferenciarlos dependiendo si queremos guardar uno pues en sillas económicas o sillas ejecutivas. Bueno, también decía que el pasajero podía escoger la clase, ¿sí? Que es ejecutivo o económico o ejecutivo, y la posición que es pasillo o ventana. Entonces, bueno, ya ahorita te explico bien al detalle esto, cómo va a ser. Entonces, serían en total 100 sillas. Si tú te pones a pensar como en la distribución de un avión, tendríamos que, digamos, pensamos organizarlos de esta manera. Por decir algo, espera que estoy. Chin. Digamos que estos, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí con esto rapidito para entender cómo va a ser más o menos. Digamos que esto, chin, chin y chin.
Entonces, básicamente, vamos a tener que la distribución en el tren va a ser como más o menos de la siguiente forma. Entonces, irían, si son 20 ejecutivas y 80 económicas, todas van a hacer en esta distribución. Haz de cuenta que por aquí va el pasillo. Ay, Dios mío, tengo muy poquito espacio. Entonces, ten en cuenta que más o menos es como decir que las sillas van a ir organizadas de la siguiente forma. Entonces, imagínate algo más o menos así, ¿cierto? Entonces, las sillas del pasillo serían estas, ¿cierto? Estas serían las sillas del pasillo, porque son las que están pegadas al pasillo. Y las sillas de las ventanas serían estas. Y entonces, pues básicamente, imagínate que, bueno, aquí tenemos 4, 8, 12, 16, 20. Entonces, imagínate que estas primeras 20 son las de ejecutivos, ¿cierto? Que estas primeras 20 son las de ejecutivos y de aquí para abajo ya todas son, ya todas las de aquí para abajo, ¿sí? Pues son las económicas. Entonces, pues claramente no podemos asignarles a todos los pasajeros de la clase ejecutiva, no le podemos decir a todos que pueden escoger las del asiento porque pues están limitadas, ¿cierto? Entonces, por eso creé estas variables, que es número de sillas pasillo, son 50 la mitad, y la otra mitad son número de sillas de ventana. Entonces, mediante la lógica de los métodos, vamos a hacer algún tipo de arreglo, variable, perdón. Vamos a hacer algún tipo de variable, podemos de pronto añadir una variable acá. Recuerda que igualmente pues podemos modificar esto si necesitamos o vemos la necesidad de añadirle algo, lo podemos hacer. ¿Para que qué? Para que digamos de estas 20 sillas ejecutivas, 10 sean ubicadas en el pasillo y 10 sean ubicadas en la ventana, dependiendo de las preferencias del pasajero. Y lo que básicamente vamos a hacer es que cada vez que almacenemos una silla, ¿sí? Cada vez que almacenemos un objeto silla, esto lo voy a borrar. Cada vez que almacenemos un objeto silla, pues vamos a ir descontando tanto si escogió silla, ventana o pasillo en estas dos variables y aquí se iría reduciendo también la cantidad de espacio, ¿sí? La idea es que tanto en ejecutivas como en económicas, la mitad sean de pasillo y la mitad sean de ventana, y pues así se lleva un buen control de eso. Pero pues eso lo iremos especificando más, más adelante en la lógica del programa. El número total de sillas por si necesitamos llevar como un conteo de cuántos asientos nos quedan disponibles. Lo mismo, cada vez que añadimos una silla, el de la clase silla, cada vez que añadimos un objeto de la clase silla a estas listas o arrays, pues vamos a ir descontando aquí para llevar el conteo de cuántas sillas nos quedan disponibles, básicamente, y ir aumentando la cantidad de pasajeros. Em, Algo así, o puede que sobre alguna de estas dos, porque básicamente es lo mismo. Si hay cero pasajeros, pues es lo mismo que decir que tenemos todas las 100 sillas disponibles. O si hay 20 pasajeros, es lo mismo que decir que tenemos un número total de 80 sillas disponibles o algo así. Y igual esto lo podemos utilizar como contadores para alguna parte del procedimiento de la lógica más adelante cuando estemos asignando las sillas. Estos métodos get, si te das cuenta, cada variable tiene un método get y set, excepto estas dos porque pues estas dos ya son más específicas, que es cuando ya estemos asignando como tal una silla con un pasajero al tren. Entonces, cuando estemos haciendo la reserva. Entonces, por ahora están los métodos get y set
para número de sillas, número de sillas pasillo, número de sillas ventana, número total de sillas y cantidad de pasajeros. Entonces funciona de la siguiente manera. El método get lo que hace se llama así get y el nombre de la variable sin espacios es una función que se llama así. El get no es una palabra reservada, sino simplemente es el nombre que le estamos asignando a dicha función, pero el get nos ayuda a reconocer qué es lo que hace esta función. El get es traer o mostrar y el set es modificar. Entonces el método get de la variable número de sillas económicas nos va a mostrar nos va a mostrar la cantidad de sillas que quedan disponibles acá en sillas económicas. Entonces, por decir algo, en este momento, pues eso lo tenemos que implementar nosotros mismos, o sea, nosotros mismos hacemos la lógica para que esto funcione. Retorno un entero porque pues simplemente me va a contar cuántas sillas económicas quedan disponibles. Entonces, básicamente dentro de este método lo que hacemos es validar qué cantidad de sillas económicas nos quedan disponibles en esta lista. Lo podemos hacer mediante un método, una función de conteo de posición para ver si todavía están los 80 espacios disponibles o si ya se han ocupado algunos, si quedan 70, si quedan 50 y nos va a retornar simplemente un número entero. Nos va a decir quedan 50 y luego mediante lógica pues vamos organizando eso para que se vaya interpretando de una mejor forma. Silencio. Entonces necesitamos, pues esto simplemente es la estructura básica y vamos a irlo moldeando a lo largo de que vayamos desarrollando la lógica. El set básicamente funciona para esta misma variable o arreglo o lista. Y aquí lo que vamos a hacer es modificar de pronto si queremos, no sé, cambiar algo de ahí. No sé, por ejemplo, quitar una o añadir una, ¿sí? Eso ya depende de la lógica, pero normalmente pues el set se utiliza es para cambiar el valor. Es más, yo creo que en este caso no vamos a necesitar el set porque pues para eso tenemos acá nosotros estos métodos que son asignar sillas, pues que vamos a meter sillas ahí tanto en sillas económicas como en sillas ejecutivas. Y para eliminar de ahí de esas listas, pues vamos a tener el método eliminar reserva, que va a ser lo mismo con la cédula del pasajero, pues vamos a ir a eliminar alguno de esas sillas que se agregaron a la lista. Entonces, en este caso, yo creo que esto no hace falta porque no vamos a trabajarlo con método set, sino pues tenemos nuestras propias funciones para eso, con un nombre que es asignar silla y eliminar reserva, ¿sí? Entonces, estos simplemente vamos a utilizar los get para saber cuántas posiciones o cuántos espacios nos quedan disponibles en las sillas. Lo mismo este número de sillas ejecutivas nos va a retornar un entero que va a ser la cantidad de sillas ejecutivas que quedan disponibles. Número de sillas de pasillo, el método get, lo mismo retorna un entero. Este es el nombre de la función y esto es lo que retorna. Ay, esto es lo que retorna. Entonces, lo mismo. La lógica es simplemente para ver cuánto tiene el valor de la variable. ¿Por qué hacemos esto? Porque si te das cuenta, estos métodos tienen el más, que quiere decir que son públicos. Entonces, estos métodos sí pueden ser llamados desde otras clases o desde el main del programa. Y mediante el main del programa nos vamos a comunicar con las variables por medio de estos métodos. Entonces, si nosotros queremos desde el main cambiar, no sé, por decir algo, el número de sillas del pasillo o el número total de pasajeros o el número total de sillas que tenemos o eliminar alguno de estos, pues no lo vamos a hacer directamente llamando el tren y diciéndole que nos quite, o sea, que elimine tren.silla eliminar o algo así, sino que lo vamos a hacer mediante llamando estos métodos porque esto es el encapsulamiento. Los atributos están privados y nos comunicamos con ellos y cambiamos sus valores o asignamos nuevos valores mediante estas funciones de acá. Eso es el encapsulamiento en programación orientada a objetos. Eh,
Bueno, el número de sillas de pasillo, get para saber cuántas quedan y set si queremos modificar el número de sillas de pasillo. New va a ser el valor, en este caso sería un entero. Entonces, esto ya simplemente lo definimos en la lógica, qué nombre va a tener esta variable que va a, como, o cómo se llama la variable auxiliar que va a recibir ese valor nuevo que vamos a asignar ahí. Entonces, nada, pues funciona así, es simple. O si queremos, no le podemos, le podemos dejar cero, o sea, ningún parámetro. Y simplemente dentro de la lógica lo programamos de cierta forma que funcione bien, ya sea eliminando de uno en uno cada vez que asignemos una silla o añadiendo de uno en uno. Bueno, eso ya es más lógica, o sea, todo eso se puede moldear dependiendo de lo que queramos hacer, pero tener en cuenta que el set es para modificar el número y el get es simplemente para ver qué número tiene acá. Eh, Ese video va a quedar largo. Bueno, número sillas ventana, lo mismo. El método get es para ver y nos retorna un entero. Nos traería en este caso, si yo la ejecutara y ya tuviera algo, la función, lo único que nos traería sería el número de sillas con ventana, que sería 50. Entonces, y si, no sé, por algo queremos cambiar ese número 50 y utilizamos el set número de sillas de ventana para cambiarlo, no sé, por 40, por medio de este método lo hacemos, de alguna forma implementamos la lógica y luego llamamos de nuevo al get, entonces ¿qué nos va a traer? Pues el nuevo valor que sería 40. Entonces así funciona get y set. Son funciones que definimos nosotros mismos. Lo mismo el get para el número total de sillas, nos retorna el entero que sería el número total de sillas. Y si queremos cambiarlo, pues podemos setear o cambiar el número total de sillas y dentro pues iría la lógica. Por ahora le voy a borrar esto de new porque pues no sabemos cómo se llamará la nueva variable que, que irá ahí dentro. De eso le pongo un espaciecito solo como para que se reconozca bien, que son unos paréntesis. Y ya, asignar silla es el método. Estos métodos son los métodos pues, más importantes que es lo que requiere el programa, que es asignar una silla, eliminar una reserva, que sería básicamente lo mismo que eliminar una silla ocupada de acá de estas listas. Por decir algo, si tenemos las 20 sillas ejecutivas asignadas, o sea, llamamos 20 veces asignar silla, le pasamos el parámetro que requiere, todo con detalle, y ya ocupamos 20 veces esa función y 20 veces las sillas, quiere decir que ya no habría espacios. Por medio de eliminar reserva, liberaríamos un nuevo espacio, o sea, una nueva silla para un nuevo pasajero. Y buscar pasajero nos servirá. Esto es como un método get que es para buscar un pasajero en algunas de esas dos sillas. Mediante el parámetro que le pasamos a esta función, la cédula del pasajero nos retornaría un objeto de tipo pasajero. ¿Por qué? Porque la función nos retornaría literalmente esto, o sea, nos dice, este es el pasajero que encontré con ese número de cédula y nos traería tanto el nombre, la cédula, qué clase estaba, si en ejecutiva o en económica y la posición, si estaba en el pasillo o en la ventana. Eh, entonces, por eso por eso retorna un objeto de tipo pasajero, porque nos va a traer un objeto que contiene toda esta información, porque solo con la cédula buscamos toda esta información, dónde estaba, si en económica, si en ejecutiva, cómo se llamaba, sí, porque pues la cédula es el identificador, no pueden ser iguales, no hay cédulas iguales. Y básicamente funciona así. Eliminar reserva, lo mismo. Le pasamos la cédula, implementamos el código correspondiente para buscar en el arreglo o en el vector o en la lista de sillas en económicas y luego en ejecutivas, a ver dónde hay un objeto silla o pasajero. Silla, son objetos sillas. Asignar silla, ahí lo que almacena son sillas. Entonces, básicamente nosotros iríamos a buscar objetos que tienen esta estructura. Entonces nosotros le pasamos la cédula del pasajero y mediante el código que implementamos aquí dentro, él con esa cédula iría a revisar cada uno de los objetos sillas que están almacenados en esa lista, iría a buscar cada uno de esos objetos sillas, este atributo que es pasajero
iría a ver todos los pasajeros que se crearon y que se almacenaron dentro de la silla. Por eso viene así, o sea, se crea un pasajero, el pasajero se almacena en una silla y la silla se almacena en el tren. Entonces, pues eso se puede pulir mejor porque aún no estoy seguro de que sea mejor si al llamar al método asignar silla le pasemos una silla o le pasamos un pasajero y dentro de asignar silla se crea el objeto silla y luego lo almacena o cómo. Eso es algo que se puede moldear según las necesidades o según lo que uno le parezca pues mejor hacer. Entonces, digamos, si yo quiero, acá en vez de pasarle una silla, pues yo digo, no, yo le voy a pasar un pasajero, porque pues lo primero que uno hace es pedirle como los datos a la persona, ¿cierto? Entonces yo creo que quería mejor así. Mejor le paso un pasajero porque tú lo primero que haces es pedirle a la persona, bueno, nombre, cédula, qué clase quiere viajar, si en económico o en ejecutivo, y la posición, ventana o pasillo. Con estos datos que llenamos, estamos creando un nuevo objeto y se lo estamos pasando a la función. Entonces, en el momento que le pasamos esto a la función, aquí dentro implementamos la lógica para que con esos datos del pasajero que le estamos pasando a la función, creamos un objeto silla, le ponemos un código, ponemos un estado es booleano, es falso si está desocupado y verdadero si está ocupado, y luego le pasamos esos mismos datos que nos llegó a la función aquí para que los almacene la silla, y ya luego ahí dentro, todo esto dentro de la misma función asignar silla, eh, con esa nueva instancia de silla creada con los datos del pasajero que le pasamos, pues básicamente lo que hacemos dentro del mismo código de asignar silla es almacenarlo, dependiendo, dependiendo qué preferencias trae ese pasajero que le pasamos. Si el pasajero quiere viajar en clase ejecutiva, eh, económica, si quiere ir en la ventana, en el pasillo, y pues hacer muchas validaciones. Hay que hacer muchas validaciones. ¿Qué cantidad de asientos hay disponibles? ¿Dónde está disponible? ¿Hay espacio? ¿No hay espacio? ¿Hay ventana? ¿No hay ventana? Eh, Todo eso es mediante validaciones. Pueden ser if, switch, validando con estos contadores para saber si aún quedan aquí asientos, si aún quedan acá. Si no, pues le negamos el asiento. Todo eso es lógica de código. Entonces, pues eso se irá haciendo poco a poco, cosa por cosa, porque pues toca ir pensando de a poquito en las cosas y si vemos que algo no funciona, pues lo cambiamos. Eh, bueno, esto igual, eliminar reserva con la cédula está bien, buscar pasajero con la cédula está bien. Esto de eliminar reserva retorna un bool porque nos dirá verdadero si lo eliminamos. Si retorna falso, quiere decir que no encontró un pasajero con esa cédula. Retornará verdadero si encuentra el pasajero y lo elimina de las listas. Y retornará falso si no encontró ningún pasajero con esa cédula en ninguna de las dos listas. Y buscar pasajero será con la cédula lo mismo y retornará el pasajero, o sea, los datos del pasajero que encontró y ya. Entonces, básicamente, bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto es un signo de composición que quiere decir que esta clasecilla no puede existir si no existe primero una clase tren. O sea, nosotros lo primero que hacemos para empezar a trabajar es creando la clase tren y una vez que creada la clase tren, pues podrán haber sillas, ¿sí? De lo contrario, no pueden haber sillas si aún no hay un tren. Entonces, esto es una relación de composición que da como esa importancia a la clase contenedora, que es tren. La clase contenedora sería el tren porque es la de mayor importancia. O sea, es como decir, hay un tren sin sillas. Bueno, listo, no tienen que porque, pero aún así se sabe que pues ya tenemos acá estos que precisamente está creando las sillas. Pero supongamos que esto no está, puede haber un tren sin sillas, pero pues no tiene mucha lógica, pero puede haber un tren sin sillas. Sin embargo, no puede haber unas sillas sin tren, porque pues no tendría ningún sentido en ese caso. O sea, está el tren con las sillas, pero si no están las sillas, igual el tren ya va a estar. Eh, si por X o Y motivo tenemos o eliminamos el tren, se nos van las sillas completamente también. Entonces, eso es básicamente lo que dice la composición, que las sillas no pueden existir si no hay al menos un tren. Y el tren pues no requiere de que hayan sillas para existir. El tren va a existir así hayan o no hayan sillas, pero las sillas no pueden existir si no hay un tren.
te recomiendo que veas un poquito aquí estos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo, estoy todo confundido. Por ejemplo, mira, esta es una composición. Ah, no, esta es una agregación. Esta es la composición. Espera que creo que lo tengo mal. Ay, sí. La composición es con el cosito negro. Este sería el cosito negro y este sería el cosito, ay, y este sería el rombo blanco. Sería así. Y acá tendría que ser un uno. Esto es de opcional, entonces quiere decir de que el tren no es opcional, entonces por ende no llevaría esto y este sí. O sea, el tren tiene que haber uno sí o sí y la silla es uno o ninguno, o sea, es opcional. Y eh, aquí sí es agregación, entonces espera, te muestro lo del ejemplo. En la composición, haz de cuenta que este es el tren y estas son las sillas. Entonces, el ejemplo es que una empresa, pues la empresa puede existir, pero el empleado no puede existir si no tiene al menos una empresa. O sea, no es empleado si no tiene una empresa. Y y en la agregación, que fue lo que hicimos al otro lado, aquí, el pasajero, eh, pues, o sea, es como una asociación no tan fuerte, donde pues bueno, la silla puede existir y así no tenga pasajeros, la silla va a seguir existiendo. Sin embargo, pues el pasajero va a existir, aunque no, espera, ¿cómo era? Ya me olvidó. Dice, la agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase, es una composición débil. Los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos de la misma asociación. Asociaciones de agregación distintas. La destrucción del compuesto no conlleva la destrucción de los componentes. Habitualmente se da con mayor frecuencia que la composición. La agregación se representa en 9 Ah, ok, bueno, pues básicamente es lo mismo. Haz de cuenta que estas son las sillas y estos son los pasajeros. Pues en la empresa va a existir y los clientes van a seguir existiendo, así la empresa desaparezca. Van a seguir siendo clientes y van a seguir teniendo sus propios atributos. Podrán ser clientes de otras empresas. No se va a destruir. No es obligatorio que esté, que esté asignado en una empresa. Es como decir de que pueden haber pasajeros aunque no estén asignados todavía a una silla, que todavía no hayan generado como una reserva o algo así, igual van a existir pasajeros, así la silla no esté disponible, ¿sí? Bueno, y básicamente es eso, pues la silla tiene estos atributos que lo mismo son privados. Está el código de silla que es un entero, va a ser los números del 1 al 100 hasta ocupar pues cada una de las posiciones. Uno 2 3 4 5 6 así sucesivamente, dependiendo el orden de llegada, o puede ser un número aleatorio que simplemente va a decir como no, esa es la silla 23 24 25 pero pues lo más sensato sería hacerlo del 1 al 100 para saber de qué son sillas y tiene un código para identificarla. No sé si esto sea útil en algún momento, pero tal vez lo sea. Estado de la silla, como te dije, pues la silla, este estado de silla es lo que nos va a indicar si la silla está disponible o ocupada. El estado de la silla es falso por defecto. Esto es lo otro. Estos valores que están asignados aquí donde dice in igual a 50, perfecto. O sea, podría ser así en el diagrama, podría dejarlo así. Y quiere decir que simplemente va a ser de tipo in. Pero si yo le pongo in igual a 50 quiere decir que es el valor con el que vienen por defecto. O sea, desde el principio nosotros les declaramos mediante un constructor o desde el comienzo le decimos que cuando se cree la clase tren va a ser estas variables van a tener este valor. Por eso cantidad de pasajeros es cero, porque cuando recién se crea el tren todavía no hay pasajeros. Y por eso estos van a ser 50, 50, número total de sillas 100. Esos son los valores que vienen por defecto. Lo mismo en silla. El estado de la silla por defecto va a ser falso porque no está ocupada y cuando pues metamos algún pasajero pues vamos a cambiar esto a verdadero para indicar que la silla ya fue ocupada. Y por último el atributo de pasajero donde vamos a almacenar pues el pasajero que está ocupando la silla, que sería estos datos, imagínalo estos datos ahí metidos. Entonces la silla va a albergar un pasajero.
Por eso es la variable pasajero de la clase pasajero. Recuerda que las clases se indican con la inicial en mayúscula y las variables con la inicial en minúscula. Entonces esto es una variable y esta es de la clase a la que pertenece, pasajero. Y la variable pasajero es de pasajero. Lo mismo si queremos consultar el código de la silla, nos retorna un entero porque es de tipo entero. Es importante que siempre el método get coincida con el tipo de la variable a la que estamos queriendo mostrar. Si código silla es un entero, la función get código silla tiene que retornar otro entero. A no ser de que no queramos retornar un entero, sino simplemente desde adentro mostrar el mensaje que diga, no, sí, hay 50, este es el código de silla 50. Pero si queremos utilizar ese código de silla, ya sea en tren o en la otra clase, pues lo mejor sería retornar el entero para que esta función pase un valor al otro lado y en el otro lado pueda ser almacenado ese valor y X programa haga lo que sea. El set código, pues lo mismo, es para modificar el código de la silla. No tiene sentido. Bueno, esto ya te lo había explicado. Lo del tema de las variables, pues puede que necesite algún tipo de parámetro, la función set código para cambiar el número de código de la silla, o puede que no sea necesario. Todo depende de la lógica y lo que queramos hacer. El get estado silla retorna un booleano precisamente porque el estado de silla es de tipo bool, que al principio es falso, pero pues si almacenamos un pasajero debería cambiar a verdadero. Entonces el get estado silla lo que nos va a indicar es que si queremos consultar si X silla está ocupada, pues utilizamos este método y llamamos a get estado silla y nos va a decir false si estaba desocupada y true o verdadero si está ocupada. Lo mismo, el set estado silla sirve para cambiar el estado. Digamos que si aquí desde este método eliminar reserva, puedo utilizar este método de set estado silla desde aquí cuando quiera eliminar una reserva con el número de cédula de un pasajero. Entonces, con ese número de cédula del pasajero, iría a buscar acá en las listas el objeto silla que está almacenado y dentro de pasajero la cédula si lo encuentra, entonces elimina la silla y básicamente pasa a cambiarlo a estado false de nuevo. O dependiendo de lo que queramos hacer, se puede hacer de varias formas, se puede hacer así o simplemente eliminarla y desocupar el espacio acá y ya es como si ya la silla no hubiera existido y solamente se crea y siempre va a estar en falso. Get pasajero, lo mismo nos va a retornar un pasajero que nos va a mostrar quién está ocupando este lugar, esta variable de pasajero de la clase pasajero, nos mostraría quién está ocupando esa variable o si no la está ocupando nadie. Y asignar pasajeros si queremos recibir un pasajero para almacenarlo acá. Y pues la lógica será dependiendo cómo queramos hacer el proceso, cómo queramos validar los datos, todo depende mucho del estilo de programar del programador. Y ya básicamente el pasajero pues solamente tiene lo mismo, sus variables, su método get de clase y get posición porque pues no nos interesa mucho por ahora traer el nombre y cédula del pasajero. A no ser de que luego nos pidan mostrar, no sé, el nombre de todos los pasajeros que están en el avión, X o Y cosa, entonces simplemente lo que hacemos es lo mismo, pues crear get nombre, get nombre, porque pues sabemos que estamos en la clase pasajero. Get nombre es una función que va a retornar un string, porque nos va a traer el nombre que es un string. Y si queremos cambiarle el nombre al pasajero, pues X o Y motivo que se escribió mal o algo, set nombre y acá le pasaríamos el nuevo nombre que vamos a cambiarle al pasajero y ya, y no devuelve nada porque solamente le va a cambiar el nombre, más no nos va a devolver algo, sino solo le queremos cambiar el nombre. La lógica pues siempre va a ir dentro de estas funciones. Esto es lo que más vamos a programar, es lo que más vamos a trabajar, los métodos, que es donde se va a desarrollar la lógica de cómo queremos que funcionen nuestras clases. Y lo mismo para la cédula. De hecho, sí es necesario porque si queremos buscar luego a un pasajero por la cédula, pues sí o sí tenemos que tener un método get cédula que nos muestre la cédula para poderla validar. Entonces, plus porque va a ser
público, get cédula, los corcheticos, los paréntesis, que nos indica de que es una función, dos puntos, string, porque es de tipo string también acá arriba, y el método set cédula, por si queremos cambiar esa cédula que tenga nuestro pasajero. Y por el momento quedaría así. El get clase, bueno, estas variables clase y posición se van a utilizar para almacenar por defecto un uno, que quiere decir que cuando es uno se va a utilizar para poder manejar dónde se va a ubicar el pasajero. Cuando es uno sería en económico y si es 2 sería en ejecutivo. Y la posición uno es pasillo y 2 es ventana. Entonces veamos con que uno es el valor por defecto y por defecto queremos siempre ubicar a los pasajeros los queremos ubicar siempre por defecto en la clase económica porque es más barato y en la posición del pasillo porque es la que por lo general casi no escogen. Entonces, por defecto se pone en la clase económica y en la ventana, en la posición del pasillo. Ya si queremos modificar o el pasajero pide específicamente que quiere ir en clase ejecutiva o en la ventana, pues cambiamos esto por un 2 que indicaría que la clase ya no es ejecutiva, ya no es económica, sino ejecutiva, y que la posición ya no es el pasillo, sino que quiere la ventana. Lo vamos a utilizar como contadores para poder entender qué es lo que está solicitando el usuario y mediante estas variables pues vamos a darles sus respectivas validaciones acá en estos métodos para saber dónde lo vamos a ubicar, a quién le vamos a descontar un pasajero, si uno de pasillo, uno de la ventana, etcétera, etcétera. Todo eso es por mediante lógica. Bueno, get clase que retorna un entero, pues que nos va a decir uno o dos, y con eso lo traduciremos a ejecutivo, económico, y la posición lo mismo, nos retorna el entero que esté almacenando en el momento, si es uno o dos, y vamos a saber si es de clase ejecutivo, si va en la ventana, si va en económico, si va en el pasillo, todo. Uno para los determinados y el dos para la más costosa o la más solicitada o más cómoda, que en este caso sería la clase y eso. Entonces, nada, pues ahí básicamente ya quedó la explicación del código. Esto es todo. Eso simplemente fue un ejemplo para ver cómo se tomaron las distribuciones. Recuerda, pasillos, estos son los pasillos, esto, y ventanas que sería esto y esto. Entonces, ahí ya quedó todo explicadito. Medio sueño. Y Payita, te amo mucho, mucho. Espero que lo puedas entender bien, amor, y pues cualquier cosita me comentas.